El día de hoy está con nosotros Marco Castillo, es presidente del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral para platicar. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Gracias, Arturo. Bienvenido, Marcos Rodríguez del Castillo, con un gran paquete, porque lo decíamos al inicio, faltan 57 días para la elección, se está poniendo intenso. Iniciaron las campañas el fin de semana para diputados federales. Hay ya caminando también las campañas para los gobernadores. Es la elección más importante de la historia de este país. Todos tenemos el compromiso de poder salir a votar. ¿Y quién mejor que el vocal titular del Estado de Puebla del INE nos pueda decir cómo está arrancando el proceso electoral en lo que compete al tema federal? Bienvenido. Vicky, muy buenas tardes. Gerardo, Arturo, los saludo con afecto a ustedes, a su auditorio. Pues mira, Vicky, yo te diría que en este momento el proceso electoral va corriendo por dos vías. La vía que tiene que ver con las autoridades electorales. Hoy, precisamente en las juntas distritales del INE de todo el país, se llevó a cabo la segunda insaculación. Es decir, hoy ya sabremos quiénes van a ser los presidentes de casilla, los secretarios, los escrutadores, los suplentes generales. El día 13 de abril empezamos con la segunda capacitación a todas las personas que el día 6 de junio estarán recibiendo y contando el voto de sus vecinos. Y por otro lado, por la otra vía, pues está la de los partidos políticos, la de las coaliciones, la de las candidaturas que, como señalabas, desde el 4 de abril y hasta el 2 de junio estarán en campaña pidiendo el voto a los ciudadanos. Es importante resaltar esta labor que hace el Instituto Nacional Electoral, justamente por lo que, en parte por lo que vivimos a nivel nacional, donde ciertos personajes de un partido político de Morena están intentando presionar para obtener candidaturas en otros estados. Mientras este ambiente a nivel nacional se permea en Puebla, en Veracruz, en Ciudad de México, pues bueno, es importante decirle también a la gente la confianza, que en el Instituto Electoral encuentra confianza, hay ciudadanos, hay todo un ejército trabajando. ¿Cuántas personas van a estar en la jornada electoral que ya además ya se capacitaron? La tecnología que se va a utilizar el día de la jornada. Efectivamente, bueno, son más de 70,000 personas las que estarán atendiendo las casillas electorales el próximo 6 de junio. Vamos a instalar en el estado de Puebla 7,805 casillas y cada una de ellas estará integrada por 9 personas, 6 que actuarán con el carácter de propietario, un presidente, 2 secretarios, 3 escrutadores y 3 más con el carácter de suplentes generales. Una noticia importante es que el día 31 de marzo, que concluyó la primera capacitación, necesitamos, como le comentaba, 9 personas por casilla. Tenemos en promedio 18 personas por casilla, es decir, estamos al 212% de los ciudadanos que requerimos para las mesas directivas, lo cual me parece a mí que habla muy bien de la responsabilidad de los poblanos y las poblanas. Y sobre todo en un momento, perdón Gerardo, en un momento donde los mexicanos tenemos que confiar en la autoridad, te decía Arturo, y donde los jóvenes llevan un papel muy importante, porque ¿cuántos son los jóvenes que van a votar por primera vez en esta elección el próximo domingo? En el estado de Puebla tenemos alrededor de 213,000 jóvenes que por primera vez emitirán su voto para elegir a quien quiera que los gobierne, que los represente. Pero si me permites, Vicky, a mí me gustaría más bien referirme al reto que ha implicado para la autoridad electoral conjugar 2 derechos fundamentales de los mexicanos, el derecho a la salud y el derecho a elegir a quien queremos que nos gobierne y que nos represente. Es decir, todas las decisiones de la autoridad electoral en este proceso han estado cruzadas por la pandemia. Todas las decisiones han tenido que tomar como referente al coronavirus. Así es, Marcos, qué bueno que lo cita, porque este proceso electoral, que es el más grande en la historia del país, el INE tiene 2 retos brutales ante sí. Uno lo está usted citando, la pandemia, y el otro, el choque, el enfrentamiento del presidente de la República contra el órgano electoral, donde un día sí, otro también lo descalifica. ¿Qué mensaje da usted al votante poblano? ¿Cómo decirle que tengan confianza, que crean en ustedes, que su voto va a ser respetado? Gracias, Gerardo. Mire, se acaba de publicar hace unas cuantas semanas la encuesta nacional de cultura cívica.
Esta encuesta nos dice que las instituciones en las que más confían los mexicanos son el Ejército y la Marina, en primer lugar. Así es. En segundo lugar, en la Guardia Nacional y en tercer lugar, en el Instituto Nacional. Tiene el 60% más o menos de aprobación. Sí, esto quiere decir que somos la institución civil que más confianza le genera a las personas en este país. Queremos generar una alianza muy importante con los ciudadanos. Nosotros no somos un actor político, nosotros no podemos ser parte de la contienda. La autoridad electoral es el árbitro, debe estar por encima de los actores políticos. Oye, ¿me permites que comente algo, que comparta algo con esta audiencia? Claro. Venga. Desde que era el INE, Marcos Rodríguez del Castillo participaba. ¿Quién mejor en Puebla que él para conocer todos los claroscuros que ha tenido el instituto, la gran presión que se ha ejercido sobre este mismo instituto para que hoy, después de tantos años, no quiero decir cuántos, o sí decimos cuántos más o menos, Algunos. poquito, más de 25, vamos a dejarlo así, como para no pensar en que, al menos en Puebla, tengamos la competitividad necesaria de quienes integran la Junta Estatal del INE para poder saber que se va a hacer lo que tiene que hacer, que no va a haber el día de la casilla, porque a diferencia de otras elecciones, va a haber una sanitización cada 2 horas. Cada 3 horas. Cada 3 horas. Y una Por ahí. sanitización previa y una sanitización posterior a la elección. Estas medidas sanitarias no complican mucho más la confianza al momento que dices, a ver, sálganse todos porque van a entrar a sanitizar y qué va a pasar con las urnas, quién va a estar ahí para ver. Y los fantasmas del 12 del 6 van a estar ahí presentes. Creo que un elemento que es fundamental para la confianza ciudadana es el hecho de saber que son nuestros vecinos quienes van a recibir nuestros votos y Sí, porque sos poblano, por fortuna. Por supuesto, claro, yo estudié en el CENCHI, en la UAP. Se fue a Tlaxcala, se fue a Manzanillo, Claro. pero regresó a Puebla. Así es, Sí, aquí estamos, Gerardo. Bien, entonces me parece que este es un elemento de certeza fundamental para los ciudadanos, el hecho de saber que son los propios ciudadanos quienes ese día se vuelven la autoridad electoral y son quienes reciben, son quienes cuentan el voto de sus vecinos. Nosotros los capacitamos, pero ellos a final de cuentas hacen la elección, nosotros solo lo organizamos. La elección la hacen los ciudadanos. Esto es bien importante. Ahora, esto es en la parte de la organización. En la parte de la actuación de los candidatos, ¿qué es lo que no está permitido hacer por parte de los candidatos a diputados federales hoy en día, ¿no? Los que están jugando actualmente. Claro, con gusto, Arturo. Mire, no pueden evidentemente rebasar el tope de gastos que fijó la autoridad electoral y que es el dinero que podrán gastar, que para el caso de la elección del 2021 es de 1.648.000 pesos. No pueden tampoco contratar espacios en radio y televisión, esa es una prohibición desde la ley desde que cambió el modelo de comunicación política y hoy los partidos políticos, las coaliciones, los candidatos utilizan los tiempos del Estado que administra el INE para emitir sus spots. Tampoco pueden recibir financiamiento ilícito y cuando hablo de financiamiento ilícito no me refiero únicamente al que pudiera venir de la delincuencia, me refiero también a que no pueden recibir dinero de gobiernos, no pueden recibir dinero de empresas mercantiles, no pueden recibir dinero de personas físicas o morales extranjeras. Ahora, hablando de propaganda, el día de ayer circuló una fotografía de una candidata donde está colocando ella estos medallones en transporte público y en automóviles, en vías de Puebla, sobre la carretera, sobre avenidas. ¿Esto está permitido hacer? ¿Son las que tenemos? Sí, hay una limitante en el sentido de que la propaganda de la campaña local no puede ser exhibida. Hay una norma jurídica incluso y esto lo regula el Instituto Electoral del Estado. Para el caso de la propaganda de los candidatos a diputados federales, esta prohibición no opera. Ok. Entonces digamos que no está violando nada. Porque es de Ney Salvatore y la de... Es decir, no veo pues ningún... No hay falta, vaya. Exacto, ninguna transgresión a la normatividad. Si estuviésemos hablando de una campaña local, es otra historia. Así es, para diputado local, para ayuntamiento, bueno, ahí sí la ley local lo prohíbe. En el caso de la legislación federal no hay esta taxativa. ¿Qué costo, perdón, Vicky, qué costo tiene este proceso electoral de los 15 diputados acá en el estado de Puebla federales?
Es muy difícil, Gerardo, poder desagregar las cantidades por entidad federativa, ya que el costo se asume de manera central, la Global. impresión, por ejemplo, de todo el material, de toda la documentación electoral se lleva a cabo a nivel central. Lo que sí puedo decir es que vamos a hacer una inversión de 1,800 pesos por cada una de las 7,805 casillas electorales para tener insumos que tienen que ver con la emergencia Esa es sanitaria. cuanto a la logística. Así es, vamos a tener Operación. gel antibacterial, vamos a tener toallas sanitizantes, vamos a tener una dotación de 200 cubrebocas por cada una de las casillas que instalaremos en el estado. Si algún ciudadano o ciudadana se presentara sin el cubrebocas, nosotros se lo proporcionaríamos para garantizar evitar. la salud de todos los que participan. Estando las cosas como están, con lo que ha implicado la pandemia en una crisis económica, créame que el proceso electoral tiene un alto costo y lo pagamos los mexicanos. Además. Lo pagamos todos. No sé si tengas el dato de cuánto cuesta un voto en este país. Bueno, eso lo sabremos una vez que tengamos los resultados, saber cuánta ¿Cuánto gente nos costó al participó y pues al final de cuentas se Pero el voto divide. en México es el más caro de muchos países de Centro, Sudamérica y de Europa. A ver, Costo unitario por voto. podríamos platicar sobre esto también, aunque es todo un Toda tema. una historia, No, además, sí, por sí, las claro. elecciones A anteriores ver, de otros países. ¿qué se lleva mucho dinero en el Instituto Nacional Electoral? El padrón electoral. El padrón electoral es un listado de 90 y tantos millones de personas, pero además que se renueva de manera permanente. Todos los días hay altas en el padrón, hay bajas, hay cambios de domicilio. Si alguna otra instancia, por ejemplo, se encargara de llevar el padrón electoral, bueno, el costo de la elección se reduciría enormemente. Un agregado también al presupuesto del Instituto Nacional Electoral son las prerrogativas que se les otorgan a los partidos políticos. Si esto se descargara del presupuesto del Instituto Nacional Electoral y digamos la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, les entregara directamente las administraciones de financiamiento público, pues esto evidentemente descargaría también esta imagen de un presupuesto tan obeso para la autoridad electoral. Pero coincido en que el siguiente paso de las elecciones en México es hacerlas. Sin olvidar que el que paga manda. Y mejor que ustedes lo lleven. Mejor de eso no hablamos, querido Gerardo. Marcos Rodríguez del Castillo, qué gusto que nos hayas acompañado. Gracias por venir a este estudio. Muchísimas es un placer gracias poder, que no sea la última vez, habrá mucho que comentar. Claro, con mucho gusto. Acerca de esto que apenas ha comenzado y que pues todavía, como le decía, faltan 57 días.